Buenas tardes. Muy, pero muy buen día. Estamos ya iniciando la segunda conferencia de la recreación y la mente humana. Vamos a estar muy felices hoy de estar compartiendo con dos grandes personalidades del Consejo Nacional de Recreación de Colombia. Entonces, sencillamente estamos en la clase del técnico laboral por competencias en animación, recreación y deportes, ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios Bonao Seccional Cali. En este momentico son las 11 de la mañana que vamos a dar inicio a esta maravillosa conferencia que nos comparten hoy. Voy a compartir un momentico un poquitico de la hoja de vida de nuestro queridísimo invitado. Leonardo Ortiz, presidente. Leonardo Ríos Ortiz. Ríos ¿Cómo? Ortiz. Leonardo Ríos Ortiz. Sí, Leonardo Ríos Ortiz, presidente del Consejo Colombiano de Recreación. No, yo soy, el presidente es Diego Palacios. Yo soy. Diego Palacios, bueno. Es Diego Palacios, sí señor. Yo soy miembro. Miembro, perfecto. Pensé que. Yo soy miembro del Consejo de Recreación. Soy presidente del capítulo Bogotá de Arcopref, eso sí. Exactamente, por eso que me equivoqué por ahí. Bueno, Sí, creador. Bueno, les voy contando un poquito sobre mí, ¿no? Pues Sí. entonces, para notar eso de que no soy el presidente del consejo, ahí un rédito. Mi nombre es Leonardo Ríos Ortiz. Soy de vocación recreador. Cuando yo comencé en eso de la recreación, a nosotros nos llamaba mucho la atención qué significaba ser recreador, recreacionista, esas cosas, ¿no? Animador. Entonces siempre me inquietó qué diferencia había entre ser animador, entre ser recreador, entre ser recreacionista. Luego cuando yo voy empezando a estudiar más, ¿sí? A comprendiendo un poquito más las lógicas, digo que ser formador, que todo esto, ¿sí? Entonces, en todo esto voy estudiando y yo, ve, eso tiene que ver con la docencia, ve, eso tiene que ver con la instrucción, ve, eso tiene que ver con tantas vainas, con tantas cosas. Entonces empecé a estudiarlo desde cuando teníamos 13 años. Bueno, aquí en la comunidad le pongo un poquito sobre la vida, sobre mi vida personal. Yo comencé a hacer recreación desde cuando tenía 13 años de edad. Cuando podíamos trabajar todavía los muchachos, los chicos. Con Diego Palacios. Sí, por ejemplo, nos conocimos ahí. Íbamos a fiestas infantiles, aprendimos a hacer magia, todas esas cosas, de payasos, de haciendo recreación en buses, en salidas. Nos dividimos los caminos y yo seguí en esto. Me fui a vivir al Huila y trabajé con un payaso que es famoso en el Huila que se llama Repollito Show. Y eso recreación. Yo decía, ¿esto qué es? O sea, porque lo contrataban a él todavía y le decían, necesita un animador. Entonces, voy estudiando la educación física. En la educación física tenemos la asignatura de recreación, ¿no? Entonces, yo pensé que en esta licenciatura, al ver recreación, iba a profundizar todavía más, ¿no? Pero se me abrieron todavía más incógnitas. Dado el carácter que se le daba en la licenciatura en esa parte sobre la recreación. Entonces nos ponían a hacer actividades con los abuelos y fui explorando por cuenta propia. Y fui mirando conceptos, cosas y dije, vea usted, esto de la recreación tiene otras cosas. Empecé a mirar desde el humanismo, empecé a entrar en grupos de conversación. En esos grupos me encontré con un gran maestro que es Henry Guevara, por ejemplo. Él trabaja en la Universidad Libre, es un gran maestro. Empecé a mirar desde el humanismo otras cosas también. Y vi mirando con el enfoque en el juego y en la recreación,
que no es como nos lo pintaban, o sea, desde el punto de vista personal. Entonces, ya comienzo la presentación. ¿Vas poniéndola, por favor? En un ¿Listo? momento, Entonces, yo profe. tengo más o menos un bagaje de 32 años en esa situación, en ese trabajo. Me dedico a la antropología en este momento, hago un trabajo de doctorado, pero el enfoque del doctorado es sobre antropología, pero con el lente en recreación, en el juego, pero en todo esto, la lúdica, en el ocio. Por favor, comenzamos con la presentación. Gracias, Siles. ¿Me colaboras? En un momento, profe. Bien, entonces comenzamos. Por la primera, yo les pongo aquí una foto. Es la foto del David de Miguel Ángel. Eso tiene una historia, ¿no? La historia de la foto del David de Miguel Ángel es que le mandan a él a hacer digamos, los obispos de esa época le mandan a hacer a él, la iglesia le manda a hacer a él la representación del David que venció a Goliat. La historia de esto, obviamente, bueno, muchos lo conocemos, que es el de la onda, que venció hasta el gigante, pero yo me voy a enfocar, es que resulta que le traen una piedra que es al otro lado de donde él vive, una roca, ¿no? Le dicen a Donatello, venga hermano, necesito que usted que con esta roca me haga algo que tenga que ver con ese tema, ¿cierto? Y resulta que Donatello, que es uno de los grandes en el Renacimiento, dice, pues la verdad es que yo no puedo, o sea, esto es una roca que está inclusive hasta agrietada, es complejo. ¿Qué voy a hacer? ¿Yo qué me voy a encartar con esta piedra, no? Sí, se la llevan a Miguel Ángel y Miguel Ángel dice, bueno, pero yo le voy a hacer esto. Él propone, yo le voy haciendo esto, le propongo hacer esta obra. Está bien, es una obra que ustedes pueden comprender es de más de 2 metros, en donde Miguel Ángel tiene que inventarse a un ser que él no conoce, que él no ha visto, que él vea con los relatos, en donde él se tiene que instruir, donde tiene que saber de historia, de comprender el contexto. Es decir, empieza a hacer un trabajo de recreación en su mente. Recreación, vamos empezando a meternos en la palabra recreación. Volver a crear, ¿no? O sea, como a través de sus conocimientos, él puede asumir este reto, ¿verdad? Entonces, bueno, le dice, podemos hacer esto y esto y esto. Con el conocimiento entonces que él tiene, dice, podemos esculpir este tipo de roca de esta manera. Él tiene sus propias técnicas que ha elaborado precisamente en el tiempo. Y resulta que en este tiempo también comprende de cómo dejarla lisa, no dejarla coarrugada. Va haciendo movimientos y es muy preciso, ¿no? A la hora de hacer todo eso. Por eso la obra del Miguel Ángel. La obra del Miguel Ángel es la expresión de todo lo que él conoce, de lo que él sabe, del hacer, de la experticia. Seguimos con la siguiente, por favor. Esta obra, una obra que tampoco el que la hizo nunca, no vivió en la época de Jesucristo, ¿no? Pero él asumiendo unas lógicas culturales de la época, conociendo la historia, y el hombre Leonardo da Vinci, eh, él genera una obra con elementos que se toman de, de lo que él ha experimentado. Entonces se habla, por ejemplo, de cómo experimentó con la yema del huevo, ¿no? Para darle ciertas texturas a, a los colores. Eh, todo un proceso científico, ¿no? De estar aprendiendo, estar andando aquí y allí, estar asumiendo un trabajo personal.
Se imagina cómo es Jesús. Se imagina cómo son los apóstoles. No los ha visto. Precisión en el pincel, con el lienzo. Todo esto data de lo que él puede hacer en su mente, de cómo él puede sentir las cosas, de cómo las ha asumido en el tiempo, de cómo ese ir y venir de aprendizajes se exponen luego en la obra, ¿no? En la experticia, vuelvo indico, la precisión en el manejo del pincel o de los pinceles, saber qué pincel es, saber qué utensilios poder utilizar. Experticia. Todo eso en el cerebro es la comprensión de unas redes neuronales en una correlación de los aprendizajes, de las sensaciones, de las emociones ha conllevado que sensiblemente la haga hasta ahora. Seguimos con la siguiente figura, por favor. Recreación. Seguimos, por favor, con la siguiente. Hola, mi reina hermosa. ¿Qué imagen? De dos magos en el deporte, como en muchos deportes, ¿no? Ronaldinho y Lionel Messi. No puede hacer cualquier persona lo que ellos hacían como los otros artistas, porque eso es un arte, ¿cierto? Lo que se hace ya después cuando la persona es capaz de moverse en el agua y volver fácil en las cosas y su máxima expresión, pues la gente lo ve fácil, ¿sí? Lo ve fácil, ¿no? O sea, es moverse aquí, allá, y la precisión para decir en este momento del partido, mandar el balón con precisión a tal parte o a tal otra parte, ¿sí? Con precisión. Manejar las presiones externas. Por ejemplo, en el Leonardo, con Miguel Ángel tenía la presión del obispo, ¿no? Que lo tenía encima. Él lo dibuja inclusive en la Capilla Sistina, en esta obra que plasma de cómo es el infierno, el cielo. Él dibuja inclusive al obispo que lo presionaba ahí. Fue tan habilidoso que el hombre no sospechó tampoco que lo estaban tratando mal. O sea, imagínense cómo serán de habilidosos, ¿no? En esta parte, que pueden manejar los espacios, los momentos, los sucesos, las texturas, el balón, la técnica, la cancha, reconocimiento de los espacios, ¿sí? Eso lo hacen y precisamente también de esos aprendizajes que van adquiriendo. Bueno, seguimos con la siguiente, por favor. Ya que estoy en la presentación, no la puedo atender ahorita la llamo. Sigo. Entonces seguimos metiéndonos un poquito más en la teoría de la mente. Existen las inteligencias, ¿no? Entonces tenemos en la inteligencia, aquí tenemos la imagen de Jean Piaget, que intentaba hacer una epistemología del desarrollo humano. Eso intentaba, porque acordémonos que él era biólogo, no psicólogo, ¿no? Él era biólogo. A veces las personas no se han dado cuenta y le intentan dar precisamente porque toman a Piaget, ¿cierto? En el desarrollo evolutivo, lo toman como para la psicología, pues porque pues así lo tomó la psicología. Pero Piaget era biólogo, y él trabajaba antes con insectos, ¿no? Él trabajaba, pero mire cómo es la experticia de lo que él le permite tener una visión de mundo, de las cosas, ¿sí? Y de un trabajo de desarrollo para la psicología y para el desarrollo humano. Entonces, pensamiento racional viene un poco de allá, pensamiento emocional. Ahí hablamos, entonces empieza todo esto de los cerebros, ¿cierto? Después venimos nosotros y miramos a las inteligencias múltiples y todas esas cosas, y a Vygotsky, todas esas cosas. Bueno, y después nos hemos dado cuenta de lo que es esa inteligencia inclusive emocional, a pensamiento emocional. Vamos en ese transcurrir de cosas que
En algún momento, entonces, la parte del coeficiente intelectual, entonces dejó a un lado la parte emocional y eso generó precisamente actuar por ensayo y error y todo esto que se generaba con lo conductual, ¿no? Que también tuvo muchas partes significativas, pero muchas dolorosas porque se aprendiera con el dolor prácticamente. Bien, entonces ya viene en toda esta parte de las inteligencias, se abre entonces todo eso es la parte emocional. Y entre todo eso, entonces vamos viendo, por ejemplo, los animales, cómo aprenden los animales. Que los animales se dan por las emociones, por las sensaciones, y cómo tiene una correlación con el ambiente y también van aprendiendo, ¿no? O sea, uno va viendo eso, que hay una correlación de la parte creativa, porque los animales y nosotros nos hemos estado dando cuenta hoy, ¿no? Cuando vamos a mirar documentales, entonces uno ve como los monos, por ejemplo, utilizan instrumentos para romper semillas, ¿no? Uno mira como las ardillas, por ejemplo, utilizan los árboles para meter las semillas allí también. Eso es algo muy extraño. Yo mirándolo aquí en el campo, ahí tenemos ardillas y las ardillas cogen los alimentos y los ponen en la parte de los árboles, en donde salen varias ramas, ahí las ponen. Vea, esa es utilización de las técnicas y utilización de los instrumentos. Y todo eso es en aprendizajes, ¿no? De cómo sientan el ambiente. Seguimos con la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, en ese ir y venir de la comprensión del mundo, como ya les había hablado antes, precisamente sobre lo que es el experto, ¿no? El experto, podemos ver, como en el ejemplo del David y de Leonardo, entonces llega ahí Miguel Ángel le dice, yo le hago esto. El experto es el que dice, yo le hago esto, pero se presentan el problema y como él sabe, entonces él dice, esto se puede hacer de otra forma. Entonces, de esa forma también poderle decir a una persona, hey, a ti no te luce ese peinado, a ti no te luce ese corte. Yo creo que ese es el valor agregado de un diseñador o un estilista, que no todo el mundo es estilista. Hay peluqueros, hay quienes cortan el pelo, hay quienes se aprenden unos cortes y se los apliquen a todo el mundo, pero el que le dice a usted, esto no es así, ¿sí? Eso es una persona que tiene conocimiento, experticia. Va y hace con su cabello con referente a las texturas del pelo, a la forma de la cabeza, inclusive hasta de donde la persona se va a proyectar en la acción, para que todo luzca, hasta con su vestido. O sea, eso es lo que hace un diseñador. Y por otro lado, y mire cómo maneja de bien la tijera, el instrumento, ¿no? Es más, si no tiene el instrumento, la persona, el experto, cuando aprende las cosas, cuando se vuelve experto, la persona es capaz de asimilar otro instrumento que tenga ya a la mano para poder elaborar la acción. Él lo elabora, es capaz de elaborar el instrumento y es capaz de que como tiene, como un chef, de conocer los sabores, las texturas, etcétera, generar todo eso que se llama la explosión de sabores. También podemos hablarlo del estilista. Es capaz, con poco hacer mucho. Recreación. Depende de lo que sepas. Depende de la construcción personal. Depende del contexto en donde se haya elaborado. Depende de algo que vamos a hablar ahorita, de la plasticidad cerebral. Entonces, la persona, entre más cosas aprenda, más rico el ambiente, más plasticidad, y esa plasticidad te da la posibilidad de conectar puntos en el cerebro que te permiten una eureka, una idea, una recreación de cosas, de poder coger, por ejemplo, la tijera y convertirla en otras cosas según las necesidades que tenga la persona. En el cirujano, precisamente hablamos de eso, las cirujanas que están allí, de alta precisión. Cuando están abriendo, muchas veces no saben con qué se van a encontrar. No saben, pero es el conocimiento que se tenga allí
lo que le lleva a la persona en el momento, en una cirugía de complejidad, decidir qué sí hacer y qué no hacer, medir los tiempos, si realmente se puede hacer o no se puede hacer, o si alarga en otro momento, o terminarla, o dar una puntada en el lugar que es, o un corte en el lugar que es, en el momento que es. Y eso se hace también por toda la comprensión del mundo que ha tenido esa persona, de varias cosas. Entonces, cuando la persona va naciendo, nace y va aprendiendo, lo que aprende lo puede utilizar en los escenarios que le sean posibles. Hay personas que resuelven todas las cosas de la vida con maíz, por ejemplo. Entonces, si se cortó, échele un emplaste con maíz. Porque no conoce otras cosas, sino eso. Pero entonces con eso hace lo que más se puede. Pero si la persona en el camino comprende otra cosa, va a poderlas fusionar. Es decir, va a poder recrear las cosas. Entonces es que el término de recreación creo que debe darse para el conocimiento. ¿Sí? Para el conocimiento. Y debemos de sacarlo del minimalismo, de la parte mínima, perdón. ¿Sí? De la parte fantástica, de que la recreación es solamente un jueguito, de que la recreación es una cosa para pasar el tiempo, la recreación es una cosa muy compleja, ¿sí? Y esa es la diferencia entre recreacionista y recreador, por ejemplo. Y podemos mirar nosotros, por ejemplo, en los ejemplos que hemos tomado, pero también en el concepto de la recreación en términos, por ejemplo, de justicia, ¿no? De cómo para una escena del crimen, entonces lo que se hace es una recreación de la escena, ¿sí? La recreación se mueve en el cerebro del ser humano y lo lleva a comprender y moverse en esos ambientes. Eso, entonces, seguimos a la siguiente, por favor, diapositiva. Gracias. Entonces, en la diapositiva lo que quise expresar precisamente es eso. Entonces, uno ve una película muy bonita de un niño que está en el África, que fue el que ayudó a traer electricidad a través de unos molinos que hizo, cogió la rueda de la bicicleta, todo recreación. Él tenía un objetivo que era llevarle agua a su comunidad. Nadie creía, pero él cogió una cosita, la otra cosita, la fue armando y fue conllevando a lo que él necesitaba. Pasa de repente en la vida del recreador que tiene que utilizar los elementos que tenga a la mano para sacar adelante un evento. Entonces es propio del recreador es conocer el contexto, ¿sí? Pero como les digo, la recreación no debemos solamente dejarlo en el ámbito de las fiestas, de las organizaciones de eventos. La recreación es muy amplia. Ojalá esto en la parte formativa en la universidad y en la escuela. A veces la gente lo que busca es seguir una receta, que es lo más difícil, pero es lo más fácil y lo que conlleva precisamente a evitar esa plasticidad cerebral. Entonces miramos acá a una persona como para generar en esto algo, todo lo que utiliza los recursos que está utilizando, ¿sí? Pero necesitas saber para qué funciona cada uno. Seguimos en el siguiente, por favor. Ahí hablaba yo de competencia. La competencia para mí es la máxima expresión de conocimiento en ciertos momentos, ¿sí? Eso es la competencia a mirarlo a nivel educativo. Es la máxima expresión de esa persona, las competencias. Entonces, pues, tenemos eso ahorita en el pensamiento complejo se está hablando de competencias, ¿verdad? De capacidades y habilidades en el pensamiento complejo. Y para mí la competencia es lo más acercado, lo más cerca que hay con el arte. A ver, Pablo Neruda, el escritor, el poeta, él pensaba que cuando él construía su casa, acordémonos que él era arquitecto, él decía que su casa era un juguete. Él decía con lo que él podía hacer y reconstruir, ¿sí? Y que su trabajo de ser trabajo y se convirtió en labor.
Entonces, eso le invita a no generar una receta, sino que él mismo generar sus propias cosas. El arte es la máxima expresión del conocimiento del ser humano. Y me parece que por ese lado vienen las competencias. En lo que la persona pueda llegar a expresar con lo que sabe, con lo que hace, la competencia. Casi aquí el arte. Por eso no todo el mundo es artista. Una persona puede hacer un dibujo y eso no lo vuelve artista. Porque es que el artista, podemos ver el cirujano, que es la máxima expresión, él hace el corte en el momento que es. Messi, él lleva el balón y lo pone en el lugar que él quiere, ¿sí? Ese es arte. Y para hacer arte se necesita de muchas repeticiones, de mucho trabajo, de muchas herramientas. Entonces, en el camino de la recreación hay que posibilitarle a los muchachos precisamente un aprendizaje a través de algo que vamos a mirar ahorita, que es la parte sensible. Entonces miramos, esto yo lo saco de un libro que se llama Hiperfocus, ojalá lo puedan leer, me pareció muy interesante. Cuando la persona está haciendo recreación, para mí hace algo así, él no habla de recreación, él habla de cómo enfocarse, ¿sí? Y él se basa precisamente en la teoría de la mente. Indica que el cerebro, cuando el cerebro está animado, cuando usted está relajado, que es cuando pasa cuando usted está recreando cosas en su cerebro, usted se motiva. Entonces usted tiene un alto nivel de motivación. Y entonces sus ideas en ese momento se van juntando, se hacen redes neuronales, como podemos ver aquí en la figura. ¿Cuándo sucede usualmente eso? Cuando la persona está relajada, cuando la persona entra en presión, es muy difícil que pueda estar pasando eso. O sea, si la persona tiene no tiene contexto para comenzar, digamos hablando de recreación, y la persona no tiene contexto, no tiene muchos aprendizajes previos, cuando se le ponga una actividad, se va a cerrar a hacer lo mismo. Pero si la persona ha tenido contexto, si la persona ha tenido varios aprendizajes y la persona es capaz de generar una propuesta, esa propuesta lo va a mover y van a salir eurekas, que es más o menos lo que están indicando aquí. El eurekas es la conexión y si saca una idea propia. Entonces usted está estudiando, usted se fue a jugar fútbol, por ejemplo, y cuando está jugando fútbol con sus amigos, usted dice, uy, ay, claro, ¿sí? Una eureka. René Descartes, por ejemplo, en la matemática, él hablaba así, yo lo he estudiado y entonces él decía que al conocimiento hay que generarle unos espacios de desconexión, porque si no, pues mucho conocimiento también te puede bloquear. Entonces hay que, cuando la persona hace recreación, es decir, cuando se vuelve más creativa, porque podemos hacer esto, ¿no? De mirar cómo es esta relación de creatividad y recreación están muy ligadas. Es precisamente cuando esa persona tiene un alto nivel de motivación, un alto nivel de emocionalidad positiva, estar vibrando alto, dirían las personas que siguen todo esto del yogi, por ejemplo, estar vibrando, porque lleva mucha oxigenación al cerebro. Al llevar mucha oxigenación al cerebro, el cerebro se relaja, permitiendo conexiones neuronales. Entonces ahí venimos que con la dopamina, que con la serotonina, es una persona que no va a andar fatigada, es una persona que va a tomar su trabajo como una labor, como lo hablaba Neruda, que esa es la idea. Digamos que pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Gracias. Bien, entonces aquí miramos precisamente los diferentes tipos de neuronas. ¿Sí? Es un sistema de correlación entre diferentes tipos de neuronas. Entonces miramos acá neuronas con bipolares, ¿sí? Que conectan unas partes del cuerpo con las otras, ¿cierto? Y concentran la información. Neuronas motoras de los músculos que van después hacia la corteza cerebral, desde los músculos. Unipolares, las sensitivas y las piramidales. Entonces, miren,
con la parte sensitiva como es de interés, muy de importante, porque la parte sensitiva es la que posibilita llevar información al cerebro. Entonces vienen de lo sensitivo, tiene mucha relación con lo emocional. Lo sensitivo y lo sensitivo y lo emocional están correlacionados directamente. Cuando una persona está haciendo una actividad y le salen las cosas y se da cuenta que está descubriendo cosas, aumenta, ¿sí? Ese nivel de emocional y de autogestión. Aumenta, ¿sí? Se vuelve, capta todo, tiende al aprendizaje en términos de subiría, al aprendizaje, es decir, a que el conocimiento llegue y no se le vaya. Entonces de repente la persona está por ahí, ve, observa algo y dice, ah, eso se puede aplicar para tal cosa. Ahí existe algo que se llama plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral precisamente lo saca de su sitio de confort. Hay algo que se llama disonancia cognitiva, que es propiamente de esta plasticidad cerebral, que es la posibilidad de usted ver otras cosas y no creer que lo que usted comprendió es la verdad total, sino es una verdad relativa, tan relativa que puede ser retroalimentada y puede ser contextualizada. ¿Cuándo ocurre esto? Como hablábamos al inicio, cuando las personas tienen mucho contexto, cuando empiezan a vivir, a conocer, a ir a tocar, sentir, hablar con otras personas, etc. Existe un problema en la recreación y son las recetas y en la docencia. A veces en la docencia, y lo hablo como profesor, los profesores quieren cambiar el chip a los estudiantes con referente a los aprendizajes, pero se les vuelve muy complejo porque desde los profesores están enfocados a que el aprendizaje tiene que ser unimodal, ¿sí? Pero porque ellos no se han dado la tarea también de comprender el aprendizaje de otras maneras. Entonces, en ese sentido, cuando usted no tiene plasticidad, cuando usted no ha generado plasticidad cerebral, pues es muy difícil tocar también la fibra de otras personas. Porque como somos seres sociables, entonces eso también se irradia, se irradia. Entonces una persona con plasticidad cerebral puede permitir que la otra persona también pueda tener plasticidad cerebral. ¿Sí? Pero si la persona está sumergida en su propia verdad y cree que con esa verdad maneja todas las cosas, pues también eso se genera como una iglesia, ¿no? Es una cosa muy parecida, diría yo. Entonces, primero, mirar la parte, en esa parte, creo que la recreación comienza precisamente por las sensaciones en las personas. No hablo del concepto formal político, hablo del concepto de cómo uno podría comprenderlo desde la teoría de la mente, ¿sí? De la parte sensitiva, ¿sí? Primero allí comienza toda esta parte, luego llega, la persona lo repite en la parte motora, sigue, ¿sí? En esa parte piramidal y llega a las neuronas cognitivas para recibir la información. Por favor, cambiamos la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, viene acá. Aquí pongo dos ejemplos. La generación de una verdad conlleva a la modificación de la percepción sensorial. La generación de una verdad, que es lo que llamamos disonancia cognitiva. O sea, es decir, usted conocía una verdad, pero usted se dio cuenta que no era tan verdad. Entonces hay una modificación de la percepción. Y con esa nueva percepción usted va a leer el mundo. ¿Sí? Hasta políticamente usted va a decir, eso no es tan cierto, y se atrevería usted a empezar a mirar otros caminos. Entonces se modifica la manera inclusive como nos percibimos. ¿Sí? Esa es otra forma de recreación, ¿no? Entonces usted se modifica a sí mismo. Usted va implementándose, usted dice, yo soy capaz de hacer otras cosas. ¿Sí? Ahí van formas de recreación. Un ser puede no, por ende, cuando ve una vaca, tocarla suave porque le inspira ternura. ¿Sí? Pero también lo puede tocar porque tiene un sentimiento de superioridad. ¿Sí? O puede deleitarse con el olor de una flor. O la puede fumigar. O usted con un fósforo puede
hacer una fogata o hacer un incendio. ¿Y eso cómo se da? O sea, porque eso también hace parte de la recreación, desde el término como se los estoy proponiendo. ¿Sí? ¿Sí? Cambiamos, por favor, de la siguiente diapositiva, ya vamos a terminar. Gracias. Entonces, la recreación también entonces es propia de los instrumentos, de las técnicas que uno lleva elaborando y de las habilidades. No para todo el mundo son las mismas técnicas y no para todo el mundo son las mismas habilidades. Ahí el problema de la receta. Como docente, como recreador, el problema de la receta. Entonces, el docente que ve en la profesora de al lado, en la escuela primaria, ay, que ya tan bonita que le resultó la actividad. Y resulta que le va a llevar a su salón y no le sale. ¿Qué pasó ahí? Pues que copió la receta. Y resulta pues que usted no es la otra docente, que ella ya tuvo una visión de las otras personas. ¿Sí? Ella tiene precisamente unas características que afloran en ella. Tiene unos colores propios. ¿Sí? Entonces hace que la actividad le salga, por mínima que sea. Pero eso ¿qué pasó en esa? Pues a lo mejor es que esa docente tiene unos aprendizajes previos y una plasticidad cerebral tan amplia que permite que cualquier actividad la vuelva rica. ¿Sí? Expongo lo de los ciclos circadianos acá. Es porque resulta que nosotros también somos de momentos. El ser humano es de momentos. No se puede hacer la misma actividad en la mañana que en la tarde. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros estamos conectados con la atmósfera. Miren nomás desde la recreación y el conocimiento lo importante que es esto. Desde el ciclo circadiano, como en un entrenamiento, hablando si vamos a hablar de entrenamientos. ¿Sí? Si usted comprende la atmósfera, usted sabrá en qué momento sí aplicar cierto tipo de entrenamiento en el día y en qué momento no. Porque los días tienen sus ciertas presiones atmosféricas. ¿Sí? Hasta eso hay que tenerlo en cuenta en la recreación y en ese aspecto la garantía de una actividad. Entonces no es la misma actividad la que se puede hacer a las 3 de la tarde que la actividad que es a las 9 de la mañana. No es la misma actividad la que se hace después del desayuno que la del almuerzo. No es la misma actividad que se puede hacer en la cena. ¿Sí? Porque usted ya está conectado con la atmósfera en relación a su cuerpo. Entonces, su cuerpo tiene unas variaciones en el día. La persona que se dedique a la recreación y conozca esto, puede ser que cuando vaya a aplicar una actividad le sea más pertinente con el grupo. Reconocer de dónde vienen las personas con las cuales se van a realizar las actividades, porque de repente usted es de Bogotá, pero viene un bus que viene del Cauca. Llegó a Bogotá el bus del Cauca, de cierta parte del Cauca, digamos de la región donde están nuestros hermanos indígenas. Y usted le propone una actividad que sea muy de Bogotá. La gente se le va a aburrir. Sí, se le va a aburrir si usted no conoce las lógicas de esas personas. Y para eso, ¿qué usted va a hacer? Usted tener cierta plasticidad para proponer la actividad. Cambiemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, mientras esto me quedo acá con que la persona siempre van a intentar quedarse en su sitio de confort porque siempre van a intentar la supervivencia. Bueno, entonces, ¿qué factores inciden en la creatividad escolar? Esa es la foto del hijo de un amigo de la costa que me pareció muy interesante. ¿Sí? Como la competencia del niño y todo el desarrollo que él tuvo. Y mire cómo escoge las cosas que tiene en su entorno. Él hizo recreación. Eso para mí es recreación. ¿Sí? De juego podemos hablar en otro momento. Porque pues el juego está en la recreación, pero no toda recreación es juego. ¿Sí? No toda es esa. Bueno, eso es otro discurso. Entonces resulta que uno ve cómo el niño coge las cosas que están en su entorno y con ellas genera algo. Él hace, yo estaba observándolo y él lo hace como con una tan natural
con lo que aprendió, cómo él va rehaciendo, cómo él va reinstalando. El recreador tiene que comprender, por lo tanto, con qué personas va a proyectar la recreación. Debe conocer de etapas de maduración de las personas, debe comprender de los estadios de desarrollo. Ahí es la diferencia entre recreacionista y recreador. Y animador. El animador tiende a aplicar la misma actividad para todo el mundo. Toma la receta. ¿Sí? Tiende a hacer lo mismo. Entonces, usted mire los que animan las fiestas ahorita en esas fiestas que hacen privadas, por decirlo así, en donde llevan un animador que los pone a bailar, él casi siempre elabora la misma cosa. Pasó una vez en una actividad de estas que la gente le dijo que no le pusieran reggaetón. Ese animador, ¿en qué problema se vio, profesor Francisco? ¿En qué problema se vio ese señor para llevar a cabo la situación? Porque él está resolviendo la misma situación con los mismos instrumentos, la situación que se le va a presentar. Como no tiene más recursos, porque no sabe reconocer en las personas, no sabe reconocer en los entornos, no tiene suficiente plasticidad, ¿sí? No se ha dado la tarea de conocer otras cosas, sino la misma, y la misma le ha dado resultado, pues se queda con lo mismo. Entonces uno ve aquí en el niño cómo ese niño va generando esa riqueza, ¿no? Las redes neuronales en este niño, cómo va tocando, cómo va percibiendo el ambiente. Él está haciendo recreación, él está utilizando lo que conoce, cómo se proyecta toda esa red neuronal en su cuerpo. Las redes neuronales, el cerebro, están llevando, mire, si usted se ha dado cuenta en la parte de arriba, la parte específica como la del cirujano a su época, a su edad, porque cada edad tiene también su lado, su parte de eficiencia, por decirlo así, ¿sí? Y cuando una persona llega a su estado máximo, ya quiere cambiar. Cuando una persona siempre ya, digamos, se siente experta en las cosas, está buscando cómo mejorarse más en otras cosas. También eso lo tiene que tener en cuenta uno como recreador. ¿Qué tiene que tener en cuenta? A la comunidad. Puede ser que todos sean del mismo sitio, puede ser que todos se alimenten de la misma manera, pero cuando él fue a reconocerlo, darse cuenta que hay unas actividades que puede ser que sean tan poco atractivas, porque son tan limitadas de repente para ellos en su capacidad, que se aburren y se van como un estudiante. O puede ser que sean inalcanzables, por más básicas que uno las vea. Entonces el recreador puede meterse en problemas de 11 varas porque no sabe qué hacer. Eso está muy fácil para el chino, ¿por qué no la va a hacer? ¿Sí? Pero yo pensé que ese muchacho ya podía hacer esta actividad, y el muchacho ya empieza a hacer otras cosas porque ya las comprendió. Pasa con los docentes, ¿sí? Entonces, cuando usted está listo para una actividad, es como cuando dice este proverbio, que cuando el estudiante está listo, el maestro debe aparecer. Creo que uno debe ser un gran observador para poder comprender en qué proceso va la persona, ¿sí? En qué proceso cognitivo va la persona, en qué proceso físico va esa persona, que no todas las actividades, para mirar que todo eso no sea de la misma forma. Entonces yo digo acá, los factores que inciden precisamente en esa formación neuronal de comprensión son las cosas en lo personal. Entonces está la inteligencia, las actitudes, el estilo cognitivo, género, motivaciones, intereses, autoconcepto, etc. En el segundo, ¿qué factores? Los sociales. ¿Cuáles? Lo familiar, lo social, lo cultural y la parte económica. En la parte de escolaridad, del aprendizaje escolar, clima del aula. Si usted tiene de repente como recrear un clima de tensión, tiene que saberlo también abordar para no generar un problema mayor. Peleas entre niños o en el aula, ¿sí? Aquí es la importancia de poder percibir desde la inteligencia emocional. Desde la inteligencia emocional, que ese es otro carretazo que está muy unido a toda esta parte de la teoría de la mente. Entonces, el clima en el que esté, o sea, hablando de cómo esté de la parte emocional, las personas de repente estén pasando por una tristeza y se le dé por de repente
hacer una dinámica en donde toque la fibra de esas personas negativamente y hunda en la actividad. ¿Sí? O puede resultar de que usted haga una actividad tan excitante que se salga de control la actividad. Características de las personas o de los estudiantes. De identificar el estilo cognitivo de aprendizaje. Hay diferentes estilos de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, el depresivo, los excesivos, el histérico, el esquizoide, etc. Y de las experiencias suyas. Si usted no sabe reconocer su tipo de aprendizaje, en qué proceso va, a veces uno no lo quiere reconocer. Es importante hacer ese trabajo diario de saber cuáles son las limitaciones, cuáles son sus posibilidades. Eso hay que hacerlo. Pero para poder hacer eso hay que atreverse uno a explorar, comprendiendo otros contextos, sabiendo otros aprendizajes, relacionándose con otras personas, mirando el mundo, conociendo otros libros, hasta lo que no nos gustan, autores hasta los que no nos gustan. Y todo eso va generando un constructo neuronal diferente y va a poder ver el mundo de otra forma, desde otro punto de vista. Eso es todo. Muchas gracias. Qué pena por el carretazo. ¿Sí? Muchas gracias por escucharme. Gracias. Muchísimas gracias a usted, mi querido profe Leonardo Ríos. Excelente la interpelación, excelente la exposición, mi profe. Quedan bastantes, la forma de abordar la temática de, como en la recreación con la parte mental o con la parte de neurociencias, es un tópico poquito denso, pero usted lo volvió un poquito como más masticable y creo que ya el punto de partida iniciamos. Solamente mi profe Leonardo ofrecerle este espacio, si es posible poder tener más invitados de la asociación, perdón, de la comisión. Sí, 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 es del consejo. Del Consejo Colombiano de Recreación, perdón. Y es que, ¿sabes? Hilder, ¿sabes que hay una cosa bien interesante? Mm. Yo vengo a participar en este consejo desde hace como 4 años, por mi amigo, por Diego. Nos dejamos de ver durante un tiempo. Y nos conectamos otra vez y resulta que en la pandemia conocí a través de él, perdón, mediante él, conocí otras personas, pero muchas que estaban en ni siquiera yo sabía. Yo vivo en Bogotá, pero yo soy egresado de la surcolombiana. ¿Sí? Después me fui a trabajar a Cartagena de Indias, surcolombiana Neiva Huila, después me fui a trabajar a Cartagena de Indias. Vuelvo, como usted puede comprender, no tenía yo muchos lazos con la universidad pedagógica, y la universidad pedagógica tenía su formación en recreación, y cuando yo miro esas personas que tienen este proceso, ¿sí? Desde campamentos juveniles, etcétera, digo, qué interesante, porque es que siempre la recreación, Hilder, ha sido la cenicienta de los procesos. Y resulta que en esa situación, entonces, queda con una materia no muy blanda ante los ojos de las personas, como que cualquiera puede hacer recreación. Y resulta pues que no es tan cierto. Después, cuando uno va escuchándolos y cuando uno va empezando a leer a través de esos cuestionamientos, uno dice, vea, hermano, aquí hay por dónde machetear, porque usted mira las políticas públicas, Ider, mira las políticas públicas y se habla de recreación. Y los que dirigen la recreación no tienen ni la menor idea de lo que son los... Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos, por ejemplo, en los IDER, como todo tiene que ver con la conceptualización, en el INDER, en los IDER, entonces son personas que están dirigiendo estas cosas y no saben si lo que están haciendo es recreación, si lo que están haciendo es entrenamiento, si lo que están haciendo es... entonces todo lo adornan con recreación, que con lúdica, con una cantidad de cosas que no manejan. Y lo que hacen son unas activities, muchas veces, ¿sí?
que no conllevan sino al manejo de recursos, no más, ¿sí? Y estas personas del consejo se han metido en este papel, han trabajado aquí con el Ministerio de Cultura. Mira, aquí había un problema con el con la Secretaría de Cultura en Bogotá, porque ellos eran los que están asumiendo los proyectos de recreación. Pero cuando ellos les van diciendo, hey, esto no es así, entonces empieza a haber un roce, inclusive con algunas asociaciones en Bogotá, que manejaban desde lo deportivo la recreación. Imagínate que he escuchado un término a una de las personas del consejo que se llama recreación de alto rendimiento. Leí que había un concepto. En el mundo se está utilizando la palabra de capital lúdico como una manera de mejorar la economía en los países. Eso ya le genera a uno preguntas, ¿no? Inquietudes. ¿Tú qué piensas? Bastante importante, sobre todo porque también podemos pensar desde el punto de vista de hotelería y turismo, que es una de las que más mueve el dinero y la plata en el mundo. Sí. Entonces, Así. pero en lo que estás diciendo con respecto a recreación, lo vemos en todo lo que es las disciplinas, o sea, deporte, en educación física, en la misma actividad física, las personas que dirigen o que colocan como ese punto de partida, que son personas que no tienen el conocimiento real de lo que es, entonces primero se asesoran mal, porque ni siquiera buscan personas que tengan la experticia por lo menos en lo que ellos hacen, porque no necesariamente pues tiene que ser un recreador que esté en el INDER, pero por lo menos una persona que busque los asesores que debería de tener para que realmente se ofrezca lo que se dice. En este caso, todo lo que es el ámbito de la recreación, que es un ámbito demasiado grande, porque el espectro es muy grande, sobre todo porque cada región, cada país, la aplica a su forma. Yo solo relaciono mucho con el cine, yo la recreación la relaciono con el cine. Cada país tiene una forma de ver el cine y lo que muestra el cine de cada país es su realidad interna. Si tú ves cuál es el cine que ha producido en mayor, Colombia tiene que ver con narcotráfico, casi en un 90%. Pero tú ves el cine que ha producido la India, ¿con qué tiene que ver el cine de la India? Con los valores humanos. Entonces, finalmente cada pueblo y cada nación y cada cuenta su historia a través de las diferentes herramientas que pueda tener y en este momentico la parte de la recreación. Es muy importante abarcarla y te agradezco inmensamente esa posibilidad de tenerte aquí. También tuve la oportunidad de estar el jueves con la profe Guillermina Mesa, tú sabes quién es, la doctora, que a pesar de que pues está en pensión, ha estado bastante enfermita, es una persona que tú te sientas con ella y es un mar de conocimiento en recreación, desde que entras a la puerta hasta que sales de ella. Entonces, la vamos a tener también aquí. Y vuelvo y te retiro y te repito, están abiertas las puertas. Quiero profundizar más en esto, no quiero quedarme así meramente, sino ir buscando a las personas que nos pueden ir alimentando más en este campo. A pesar que este es un técnico, le he colocado un plus con las personas que he invitado, porque aquí hay personas de más o menos 16, 17 países con demasiado conocimiento en las diferentes áreas, sobre todo en el perfil de la parte de recreación y en deporte, con otras, Comprendo, con otras arandelas más. comprendo. Mira que es importante lo que tú estabas diciendo de cómo se vive en los países y cómo se vive, ¿no? Ahí viene lo que es los valores humanos en cada cosa. Porque, por ejemplo, en el cuento de la recreación uno puede observar también como cosas que son permitidas, que son negativas,
y cosas que, por ejemplo, cuando se habla de recreación se habla de ocio. Y entonces uno mira este país, en Colombia, por ejemplo, el alcoholismo es parte del ocio de Colombia. ¿Sí? A veces uno escucha las canciones, la drogadicción parece ser que es parte del ocio, cuando uno escucha las canciones y todas esas cosas. Y eso hace parte, y eso da la posibilidad de leer un país. Cuando tú estás viendo la recreación, sí, señor, como tú estás diciendo. Entonces, tú viajas a Europa, en ciudades como Florencia, por ejemplo, las personas, a cualquier sitio, sacan una cobijita como en Argentina, y se sientan a charlar. Eso para ellos es el tiempo de ocio. Pero desafortunadamente muchas de las verdades en Colombia, verdades semiestructuradas, el tiempo de ocio se limita acá a lo que podemos hacer el viernes en la noche. Inclusive después de un partido de fútbol, eso es una verdad a gritos. Después de un partido de fútbol, entonces está el segundo tiempo de ocio. Hay muchas cosas, sí, sí, señor. Cuando tú miras cómo se están recreando las personas en su estado natural, desde sus aprendizajes, uno comprender cómo estamos a nivel cultural. Gracias, Hilder, por la invitación. Gracias a los compañeros. Bueno, hasta la próxima. Muchísimas Abrazos. gracias. Un abrazo enorme. Vamos a darle un aplauso virtual. Un aplauso virtual a nuestro profe Leonardo. Dios les pague. Son las 12 en punto. Recuerden lo que voy a decir y lo voy a colocar de una vez en el WhatsApp del grupo porque es importante. Cordial saludo. En este momentico acabamos de terminar la última conferencia de la clase número 12. Hoy ya completamos un mes. Se le recuerda a cada uno de los integrantes que deben colocar un mensaje de voz, mensaje de audio en el grupo de recreación y deportes de WhatsApp, donde vas a hablar lo que fue tu vivencia el viernes, sábado y domingo. Queremos verte en esta forma, en esta parte, para que muestres y nos digas cómo fue la clase, independientemente si estuviste solo el viernes o el sábado o el domingo. Y si no estuve en ninguna, entonces debes ver alguno de los videos y hacer la retroalimentación en mensaje de voz. Recuerde que tenemos plazo el domingo hasta las 12 de la noche para hacer esa labor. Un abrazo y Dios les bendiga a todos. Chao, chao. Chao, compañeros. Abrazos. Abrazos. Chao. Chao, profe. Feliz tarde. Una linda Abrazo, tarde a feliz todos, tarde. compañeros. Profe, muy buenas tardes. Un abrazo para todos, una feliz tarde. Bendiciones, que estén bien. Bueno, chao, chao. Dios les bendiga. Excelente tarde, profe y compañeros.